Eh, Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes son ustedes de la carrera de ASP? Daniel, ¿cuántos estudiantes son ustedes? 9 somos. 9. Ok. 9, 9. ¿Quién es el representante del curso? La magíster Patricia Ceballos. Patricia Ceballos. Ajá. ¿Y quién es el delegado, el representante, el presidente del curso o la presidenta? No lo tenemos todavía. Deben elegirlo pronto, ¿oyeron? Eh, Señorita Maribel Oyagata, por favor, su cámara. Nicole Morillo. Sí, profe, Ajá, ya le enciendo. ajá. Encendiendo la laptop. Ok. Estoy en el celular. Ajá. Ya le. Bien. Ya voy a presentarle la asignatura, la metodología de trabajo y la metodología de evaluación. ¿Oyeron? Vamos a esperar que ingresen algunos estudiantes para encender mi cámara. Mi cámara no lo voy a encender durante las clases por efecto de resolución. La de ustedes sí la mantienen abierta, pero las mías no puedo presentarme porque por efecto de resolución se retrasa mucho la presentación y el audio. Mi máquina tiene algunos defectos en ese sentido, pero lo importante es que ustedes estén atentos a la presentación y a la clase y a cualquier duda que surja. Ya la clase se inició, se empezó a grabar. Gladys Caiza, Karina Flores. No, Gladys, disculpe. Karina Flores, su cámara, por favor. Todos coloquen en el chat la palabra presente. Todos, la palabra presente, de manera de definir la primera asistencia y yo poder hacer la lista de los participantes. Gracias, Nicole. Gladys, muy bien. Rosa, perfecto. Daniel, muy bien. Karina, excelente. Elizabeth, su cámara, por favor. Elizabeth Araque. Gracias. Bueno, si son 9, creo que faltan 2. Bien, voy a hacer mi presentación. Mucho gusto. Un placer tenerlos como estudiantes de esta carrera en este prestigioso instituto. Soy el economista, no soy ingeniero, soy economista, Carlos Carmona, magíster en finanzas y negocios y un doctorado en comercio internacional. Pongan atención, es importante, esta materia es tan importante como todas las asignaturas. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber en las clases. Cualquier pregunta que tenga, háganmela saber por el grupo de WhatsApp, no preguntas aisladas, por el interno. Muy bien. ¿Qué expectativas tienen ustedes acerca de esta asignatura, entorno y diversidad? ¿De qué tratará esta asignatura? Oigo sus opiniones. Pueden activar el micrófono. ¿Qué expectativas tienen de esta asignatura? Entorno y diversidad. ¿De qué tratará? Acerca del medio que nos rodea, de las personas. Ajá, exacto, acerca del medio que nos rodea, el medio ambiente, la contaminación. ¿Qué más? De la cultura. ¿Qué más? ¿De qué más tratará esta asignatura? Del entorno sociocultural. Esta asignatura tiene que ver con el ambiente, la naturaleza, el género, el sexo, tiene que ver con los saberes ancestrales de Ecuador, tiene que ver con los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Todo con el medio que nos rodea. Siendo así, no copien nada, toda la información va a estar ya está en su plataforma. A partir del lunes, ustedes podrán ingresar a la plataforma y hacer todas las actividades. Por el momento voy a explicarle en qué consiste la asignatura.
Voy a hacer la presentación de las unidades de la asignatura. Voy a hacer la presentación de la plataforma para luego iniciar con la asignatura. Mantengan sus cámaras activadas. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿La observan? ¿Sí? Digan sí o digan no, por favor. Sí. Sí. Bien. La primera unidad se refiere a la naturaleza y el ambiente. Vamos a analizar algunos conceptos básicos de naturaleza y ambiente, el ser humano como parte de la naturaleza, interacción humana con plantas y animales, derechos y compromisos que podemos asumir con la naturaleza y el medio ambiente. La unidad 2 tiene que ver con el cambio climático. ¿Cuáles son las características de ese cambio climático? Responsabilidad ambiental, con el deterioro del medio ambiente, cómo frenar el rápido deterioro de ese medio ambiente, cambiar el sistema o cambiar el clima. La unidad 3 tiene que ver con las etnias, principalmente las etnias ecuatorianas, clasificación de las etnias en el Ecuador, pluralismo étnico, el conocimiento ancestral, la producción literaria, el bien común y el contexto y supervivencia. La unidad 4 tiene que ver con la definición de sexo, género, equidad de género, igualdad de género, ideología de género. La unidad 5, vivir bien o vivir mejor. Vamos a analizar aquí algunos elementos del plan del buen vivir anteriormente y de actualmente el plan Toda una Vida. Quiere decir que vamos a analizar todo lo que se refiere al buen vivir, tomando como consideración la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, los principios de reciprocidad, complementariedad, respeto mutuo entre los pueblos, entre la equidad, el respeto y la diversidad cultural. Quiere decir que la asignatura consta de 5 unidades. Ahora vamos a ver la evaluación, cómo van a ser evaluadas esas unidades. Bien, la unidad 1 tiene una evaluación de 10 puntos, ¿ok? La unidad 2 tiene una evaluación de 10 puntos. La unidad 3 tiene una evaluación de 20 puntos. La unidad 4 de 10 puntos y la unidad de 20 puntos, perdón, la unidad 4 y la unidad 5 de 10 puntos. Quiere decir que para un total de 80 puntos. Y ustedes tienen 2 parciales de 10 puntos cada uno, serían 100 puntos. Quiere decir entonces que en cada unidad ustedes deberán desarrollar tanto actividades como evaluación. En la plataforma le van a aparecer 3 secciones. La primera le van a aparecer 3 secciones. La primera sección trata de la información. En la sección información de la plataforma le va a aparecer una carpeta de contenido. En esa carpeta de contenido va a aparecer el material teórico. ¿Ok? Puede ser diapositivas, puede ser material de PDF o material en Word. Ahí le va a aparecer todo su material teórico de la asignatura. En la parte de actividades, son actividades que se realizan posterior a la clase. Luego de que termina cada clase, hay actividades. Esas actividades se evaluarán en forma cualitativa, no cuantitativa. Y la sección 3 es la sección de evaluación. Ahí sí va a haber una evaluación cuantitativa sobre 10 puntos o 20 puntos según lo que corresponda a la unidad. Ahora bien, es importante que hagan todas las actividades, tanto las actividades cuantitativas como las cualitativas, para poder conservar un 10 o un 9. Cuando las actividades no se hacen, tienen 0.1. Cuando se hacen retrasadas, su nota va sobre 7 puntos. Quiere decir que deben enviar las actividades antes que venza la fecha, antes de la caducación. ¿Oyeron? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Dicen, nuestras plataformas aún todavía no están habilitadas. No, a partir del lunes están habilitadas todas. A partir del lunes están habilitadas. ¿Oyeron? Sin embargo, ya están cargadas. Al final de la clase les voy a presentar la plataforma, cómo está cargada. Entonces, lo importante es que ustedes hagan esas actividades antes de que venza la fecha de entrega. Cada actividad tiene sus parámetros de evaluación. Hay actividades, por lo general las actividades son individuales. ¿Dudas, preguntas para continuar?
Gladys, Daniel, Nicole, Karina, Rosa, Maribel, preguntas, Evelyn, Gabriela Galindo, por favor, active su cámara. La normativa es todos permanecer con la cámara activada. Segundo, todo el material que suban a la plataforma debe ser subido en formato PDF. Así sea una lámina de PowerPoint. Por ejemplo, si se les pide hacer un mapa conceptual, lo hacen en PowerPoint y luego lo convierten y lo suben en material formato PDF. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas para continuar? ¿No hay dudas? No. ¿No? Ok. Entonces, por efecto de resolución, voy a apagar mi cámara. Sin embargo, los voy a observar. Permanezcan así como están. Voy a hacer la presentación. No tomen nota. Todo va a quedar grabado en la clase. Luego que la clase sea grabada, se sube a la plataforma. De manera que ustedes, para estudiar, van a tener el material de la clase completamente. La explicación de la clase. Y para hacer las actividades también. ¿Oyeron? Entonces voy a hacer la presentación. Mantengan sus cámaras activadas. Quien haya ingresado tarde, por favor, coloque la palabra presente como asistencia. Cada vez que ingresen, coloque la palabra presente en el chat. Gabriela Galindo, y activa su cámara. Bien, voy a hacer la presentación. ¿Ven la pantalla? Siempre contesten sí o no, por favor, para continuar. Sí. ¿Ven la ok. La primera unidad titulada Naturaleza y Ambiente. ¿Es la primera unidad? Bien. ¿Qué entienden ustedes por naturaleza? ¿Qué les abstrae a la mente la palabra naturaleza? Me interesa que El todos entorno participen. donde nos rodea. Ajá, repítame, por favor, que no le oí. El entorno de lo que nos rodea. Exactamente, el entorno que nos rodea. ¿Qué más? ¿Qué más será la naturaleza? ¿Y qué será el ambiente? ¿Qué diferencia hay entre naturaleza y ambiente? Pregunta de examen. El ambiente sería la forma en que vivimos y la naturaleza, lo que nos rodea, que no podríamos cambiar. Ok, quiere decir que la naturaleza está compuesta por los seres vivos, ¿verdad? Animales, plantas, seres humanos. Mientras que el ambiente son todos los aspectos climatológicos que nos rodean, ya sea suelo, ríos, aire, incluso hasta el fuego. Entonces son dos elementos, dos conceptos que están muy unidos entre sí. De allí que vamos a analizar algunos conceptos básicos, tales como ecología, naturaleza, ambiente, condiciones ambientales, recursos naturales, impacto ambiental, aspecto ambiental, contaminación ambiental, capacidad de asimilación de un recurso, ecosistema, sistema, flujo de energía en la tierra, vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Quiere decir que esos elementos, esos conceptos, están unidos a los conceptos de naturaleza y ambiente. Vamos a analizar cada uno de ellos. Cuando definimos la ecología no es más que una ciencia biológica que estudia la relación, interacción e interdependencia entre un ser vivo y el ambiente. Cuando hablamos de ser vivo, por supuesto, podemos mencionar humanos, flora, fauna. Por lo tanto, la ecología es la ciencia que relaciona la conexión entre un ser vivo y el ambiente que nos rodea. Podemos definir la naturaleza como el conjunto, orden y disposición de todos los elementos que existen en la dimensión espacio-temporal, llamados elementos naturales por formar parte de esta, como el sol, el viento, el aire, los animales, los vegetales, los minerales, los seres humanos, los microorganismos, las bacterias, las células, la luz, la temperatura y el agua. Fíjense cómo la naturaleza compone una serie de elementos importantes para la vida. Y en cuanto al ambiente, podemos definirlo como el espacio físico, ¿verdad? Puede ser terrestre o acuático, donde están representados todos los elementos naturales, como les decía anteriormente, como el medio acuático, terrestre, aéreo, además de los elementos que forman parte de un lugar determinado y que reciben el nombre de factores o componentes ambientales, entre los cuales distinguen dos grupos, las condiciones y los recursos. En conclusión, podemos mencionar que la naturaleza está compuesta de todos los
elementos de la dimensión espaciotemporal, tales como el sol, el viento, el aire, los animales, los vegetales, entre otros, y los seres humanos, mientras que el ambiente es el medio que rodea a esos seres vivos, ¿ok? Y que está compuesto según las condiciones de ese ambiente y los recursos de vida de ese ambiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Digan sí o digan no, por favor, o vayan por... No. Ajá, gracias, para yo poder continuar. Entonces podemos establecer que el ambiente está compuesto por una serie de factores ambientales, ¿verdad? Según las condiciones ambientales, el aire, luz, temperatura, presión, pH y otros. Y los recursos naturales se dividen en recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Pregunto, ¿qué será un recurso natural renovable? Deme un ejemplo de recurso natural renovable y uno de un recurso natural no renovable. Ejemplos. Cualquiera, por favor. Un recurso natural renovable serían las plantas. Sí, exacto, las plantas, el agua, la tierra, que se va renovando con el tiempo. Y un recurso natural no renovable, El petróleo. el petróleo, el oro, los minerales, aquellos recursos que se agotan con la explotación del hombre. Quiere decir que los recursos naturales hay que preservar los dos, pero sobre todo más los recursos naturales renovables, que son los que le dan la vida al ser humano. Muy importante. Muchísimas gracias. Entonces, otro concepto es el impacto o externalidad ambiental. Se dice que es la alteración del medio natural donde el hombre desarrolla la vida, ocasionado por un proyecto o una actividad que se lleva a cabo. Dicha alteración no aparece si el proyecto o la actividad no se ejecuta. Un ejemplo, por ejemplo, existe un bosque, ¿verdad? Y llega el hombre y tala el bosque, lo destruye para construir viviendas. Ese es un impacto, ¿verdad? O externalidad ambiental, cuando interviene la mano del hombre para transformar ese medio ambiente y ofrecerle quizás calidad de vida a él, pero va dañando poco a poco los recursos naturales no renovables. ¿Alguna duda o pregunta con este concepto? No. ¿Sí o no? No, profe. Ok. Existen impactos positivos y negativos en cuanto a la naturaleza y ambiente. Los impactos de externalidades positivas serán, por ejemplo, la generación de empleo. Se construye una fábrica en un bosque para generar empleo. Por ejemplo, los centrales azucareros, los ingenios azucareros que son construidos dentro de una zona de cultivo de caña de azúcar. ¿Okay? Eso genera empleo a la población. La creación de nuevos sitios recreativos, nuevos parques, nuevas plazas, nuevas playas. Las mejoras en el uso de uso especial cuando hay un terreno baldío y la gobernación, la alcaldía o el municipio deciden incorporarlo a la actividad económica. Sin embargo, existen impactos negativos para la preservación de la vida en el mundo, en la tierra. Ellos son, por ejemplo, la alteración de las masas de agua por arrastre de sedimentos cuando hay desvío de los ríos, alteración de la calidad de alguna corriente de agua usada por la población cuando los ríos se desvían para favorecer algún riego, favorecer agua potable a la población, destrucción directa de la vegetación, contaminación por emisiones vehiculares, el gas carbónico, el dióxido de carbono que emiten los vehículos, deterioro estético por intrusión visual, ¿okay? Destrucción de puntos de interés geológico y contaminación por aceites, grasas y combustible. Lamentablemente, fíjense que los impactos negativos son mucho mayores, son más que los impactos positivos en la naturaleza y el ambiente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, Ninguno. gracias. Entonces podemos definir el espacio ambiental como aquel elemento de una actividad que genera una condición adversa al medio ambiente. Ese aspecto ambiental puede ser positivo o negativo, pero siempre está unido
a la intervención del hombre en la búsqueda de resolver sus problemas ecológicos, en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, pero lamentablemente atenta de una forma negativa o positiva contra la naturaleza y el ambiente. Aquí lo observamos como esta fábrica está emitiendo gases tóxicos al aire, por supuesto, esta es contaminación ambiental. Igualmente aquí vemos esta persona que está fundiendo oro, esto también genera gases tóxicos, gases químicos que dañan la vida de todos los seres vivos, no solamente los humanos, sino también de la flora y la fauna, cuando estos sedimentos, ¿verdad?, son arrojados a la tierra o son arrojados al río. Entonces podemos definir la contaminación ambiental como el proceso que altera el equilibrio ambiental de un lugar determinado y cuya intensidad es tan fuerte que supera los límites de tolerancia de los elementos naturales allí presentes y provoca un deterioro, muerte o extinción. Quiere decir que toda contaminación ambiental, de una u otra forma, a corto, mediano o largo plazo, va dañando la vida ecológica del planeta. Aquí vemos esta empresa cómo vierte todos sus contaminantes hacia un río que tiene vida, pues están los animales, están los peces, además de ese río se alimentan otro tipo de animales, también los seres humanos que viven en las poblaciones cercanas. Y aquí también vemos cómo la empresa que está cercana al río va dañando todo lo que es la flora, la fauna y la tierra, incluso hasta el aire. Entonces, eso es la contaminación ambiental. Existe capacidad de asimilación de un recurso natural cuando un recurso natural asimila esos vertientes negativos. Se dice que es el comportamiento del recurso, y puede ser tierra, puede ser aire, puede ser mar, que al recibir unas cargas contaminantes las puede eliminar o asimilar por medios naturales, es decir, con la temperatura local, caudal, presión, oxígeno disuelto, microorganismos presentes entre otros. Por eso se plantea que los recursos naturales renovables se van renovando con el tiempo, pero duran muchos años en renovarse, ¿verdad? Y la vida es continua. Aquí vemos un vertedero de agua contaminada que va directamente al río. Aquí vemos cómo la basura, que es un contaminante, fíjense todo el terreno que ocupa esta basura. Y aquí vemos las industrias químicas que despiden gases carbónicos hacia la atmósfera y eso produce el efecto invernadero y por supuesto va dañando la capa de ozono. Entonces, esa capacidad de asimilación del recurso natural es el poder de los recursos naturales de poder asimilar, poder recibir esos contaminantes que de una u otra forma la van a dañar durante mucho tiempo. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. No. No. Ok. Bien, vamos a definir ecosistema. Si es un ecosistema, es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos. Esos organismos vivos se le llama biocenosis o bióticos. Y el medio físico donde se relaciona se llama biotopo o abióticos. Por lo tanto, los componentes del ecosistema son componentes bióticos y abióticos. ¿Cuáles son los componentes bióticos que dan vida? Los productores, por ejemplo, las plantas con clorofila, que transforman esa clorofila en oxígeno y también esas plantas nos dan frutos. Y los consumidores, principalmente los animales de orden herbívoro, los segundos son los carnívoros, que somos los humanos, y también algunos animales, y los de tercer orden, los grandes carnívoros, tales como los leones y los grandes animales. Por lo tanto, los componentes bióticos somos tanto los seres humanos, las plantas y los animales. ¿Okay? A diferencia de los componentes abióticos, tales como el clima, la altitud, el suelo, la erosión, los sedimentos de los ríos, la evaporación, la gravedad, la presión atmosférica y la radiación solar. Los componentes abióticos se producen por efecto de la interrelación entre los seres vivos. Ellos no están allí por estar. Ellos se van adaptando según la calidad de vida que se genere a través de los componentes bióticos. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Ok. No, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Sí o no? No, profe. Ok. ¿Qué es un sistema? Un sistema es el tipo de relación, interacción o interdependencia regular que existe entre un grupo de elementos que actúan como un todo unificado. Aquí vemos un sistema, ¿verdad? Producto de la naturaleza, donde hay un capital social, un capital industrial, un capital natural
y un capital humano. Quiere decir que un sistema es aquel conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, donde hay una entrada y donde hay una salida. Una empresa es un sistema que recibe materia prima y lo convierte en producto terminado. Un aparato productivo reproductivo es un sistema, ¿verdad? Donde se crean los niños, o sea, en el vientre de la madre, al unirse dos personas de diferentes sexos, se crea un sistema, será el sistema reproductivo. Entonces, en un sistema siempre van a haber un elemento de entrada, una retroalimentación, una transformación y elementos de salida, como lo vemos aquí. Elementos que constituyen el sistema son cada uno de los componentes particulares del sistema. Aquí vemos un ser humano que tiene diferentes formas de sistematizar la vida y está compuesto de células óseas, células nerviosas, células adiposas, células del cartílago, células secretoras, células musculares, epiteliales y sanguíneas. Fíjense que este es el sistema del cuerpo humano, que está compuesto de una serie de células que le dan vida a ese cuerpo humano. La estructura describe el ordenamiento o distribución de las partes o elementos constitutivos del sistema, con base a características físicas, químicas y fisiológicas. Quiere decir que todo sistema vivo tiene características físicas, químicas, fisiológicas, lo cual facilita su identificación y garantiza conservar la estabilidad y permanencia en la dimensión espacio-temporal. ¿Y cuál es la función de un sistema? Desarrollar la actividad que realiza, es decir, justificar qué actividad realiza una empresa. La actividad es económica, el ser humano, la actividad es fisiológica. Las plantas, su actividad es generar vida a través de la clorofila, a través de la fotosíntesis. Entonces, cada uno de los sistemas está colocado en la faz de la Tierra para poder desarrollar vida, principalmente desarrollar vida. Ahora, hay sistemas, ¿verdad? O clases de sistemas, y para su estudio, los sistemas se clasifican en base a la composición y según el flujo de energía. Según su composición, hay sistemas bióticos y abióticos que lo acabamos de analizar. Los sistemas bióticos, o que dan vida, es cuando sus elementos o componentes están constituidos por células o material protoplasmático capaz de producir materia orgánica, tales como los microorganismos, las plantas y los animales superiores, los grandes animales. Son seres bióticos. A diferencia de los abióticos, son los que están conformados por elementos carentes de contenido celular y que no contienen materia orgánica, tales como el aire, el agua, la luz, el clima o todos los minerales. Entonces ya tenemos una clasificación del sistema desde el punto de vista de su composición en bióticos y abióticos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Okay. Según el flujo de energía, se constituyen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Un sistema abierto son aquellos que requieren un flujo constante de energía proveniente del ambiente exterior para alcanzar y conservar determinadas características de funcionalidad. Los seres vivos, los humanos, las plantas, los animales también necesitamos esa energía solar. Aquí vemos, ¿verdad? Como este sistema abierto tiene entradas, por ejemplo, el cuerpo humano come, se alimenta, su sistema digestivo procesa los alimentos y, por supuesto, hay salida también a través de las heces fecales. Entonces, el cuerpo humano es un sistema abierto, ¿ok? Y aquí aparece su alrededor. Un país, Ecuador es un sistema abierto, donde hay migrantes, pero también hay turistas. Y es decir que este sistema abierto, en el cohabitan migrantes, turistas, los nacidos en Ecuador, y por supuesto tiene sus países alrededor, que es Colombia, Brasil, Perú, entre otros. A diferencia de los sistemas cerrados o cibernéticos, son aquellos que disponen de un mecanismo de autorregulación para su funcionamiento, de tal forma que parte de la salida de energía son utilizadas para controlar parte de las entradas futuras del sistema. Aquí vemos cómo esta esta farmacéutica, perdón, está, digamos, manejando el sistema de distribución de medicamentos. Igualmente, una lavadora es un sistema cerrado. Yo enciendo la lavadora y yo mismo la apago, a menos que sea automática. ¿Okay? Quiere decir que los sistemas cibernéticos intervienen directamente en la mano del hombre para controlar tanto su encendido como su cierre o su desconexión. Quiere decir que el ser humano es quien controla principalmente los sistemas cerrados, por lo menos los países socialistas, tales como Cuba o Venezuela, es un sistema cerrado porque el gobierno controla todos los procesos internos
y decide quién entra y quién sale, lamentablemente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Licen. No. Ok, continuamos. Gracias. Vamos a analizar la trayectoria de la energía y de la materia en los ecosistemas. Dice, un ecosistema es una unidad ecológica en la cual la materia y la energía están en proceso de transformación constante. Es decir, que un ecosistema, tanto la materia como la energía están en proceso de transformación constante. El ser humano es un ecosistema, el cual va creciendo, se va perfeccionando, va estudiando, tiene hijos, tiene nietos. Por lo tanto, el cuerpo humano está compuesto de materia y de energía. La materia, por supuesto, son los huesos y la carne. Y la energía es la vitalidad que tenemos los seres humanos para poder lograr los objetivos en la vida. Igualmente un país también. Un país es un ecosistema. Un bosque es un ecosistema donde hay animales, donde hay recursos. Por lo tanto, la energía proveniente del sol es captada y transformada por las plantas en energía química a través de la fotosíntesis para poder generar flores, nuevas hojas o alimentos. Estas a su vez sirven de alimento a los animales, lo que a su vez muchos animales son devorados y también sirve de alimento a otros animales y al ser humano para mantenernos vivos. Cuando todos mueren, esa materia orgánica es mineralizada de nuevo, es procesada por la tierra a través de las plantas y continúa el ciclo de la materia en forma indefinida. Por lo tanto, un ecosistema es un sistema que está en constante generación de vida a través de la muerte, a través de la desaparición. Igualmente los seres vivos, los humanos, cuando fallecemos, bueno, o nos entierran o nos queman. Eso va directamente al suelo como nutriente. La materia sigue su trayectoria cíclica, pero la energía es abierta. Esta llega en forma de luz, pero se genera en forma de calor. Quiere decir que toda materia se convierte en calor a través de la energía. Todos los cuerpos emitimos calor y ese calor es lo que se llama energía. Por esa razón, la energía no desaparece, la energía se transforma siempre permanentemente. Y esa transformación de la energía es lo que le da la característica a los ecosistemas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Okay. Aquí podemos observar cómo es la trayectoria de la energía en materia en ecosistema. Vemos la cadena trófica, fíjense este árbol. El árbol produce frutas. ¿Para quién? Para los animales y algunas frutas que caen al suelo se producen nuevas semillas. Ahora, el animal que come esta fruta va a ser alimento ¿de quién? De los grandes animales. Sin embargo, ambos respiran. La planta también respira. ¿Okay? Luego este animal que fallezca o que muera va a ser alimento también para la tierra. Por lo tanto, se produce, ¿verdad? Pérdida por otro proceso metabólico. Dice que hay un consumidor 1, hay un consumidor 2, que al descomponerse genera nutrientes, al igual que la planta. ¿Okay? Y de esa forma se lleva a cabo tanto el flujo de energía en amarillo como el ciclo de la materia. Fíjense, las plantas se alimenta el animal pequeño y de ese animal pequeño se alimentan los grandes animales. Aquí vemos un lince que se va a alimentar de la liebre y la liebre se alimenta de los frutos que emite esa planta. A su vez, la planta también alimenta la tierra con nuevas semillas y así se produce un ciclo vital llamado ecosistema. ¿Dudas, preguntas? No, profe, no tenemos. Ok. ¿Seguro? ¿No hay dudas ni preguntas? Karina Flores, mantenga su cámara activada, por favor, Karina. Gracias, Karina. Seguimos con los conceptos. Flujo de energía en la Tierra. Desde el punto de vista energético, la Tierra es un sistema abierto, como lo habíamos anteriormente. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque en él gravitan seres humanos que viajan por el, bueno, no tanto ahora con la pandemia, pero viajamos por el mundo, nos interrelacionamos, hay exportaciones, hay importaciones. O sea, eso es vida. Para que la vida pueda existir, la Tierra debe recibir constantemente energía, la energía que recibe del Sol, ¿verdad? También la energía que recibe de la Luna, y eso es energía calórica, que pasa en el espacio exterior.
Esa energía mantiene todos los procesos vitales del ecosistema de la Tierra, llámese animales, flora, fauna, microorganismos, entre otros. Asimismo, la energía solar se irradia a la Tierra, pero la atmósfera evita que parte de la radiación solar llegue hasta ella a través de la atmósfera, a través de la biosfera, para evitar que los rayos solares dañen la capa vegetal y dañen la calidad de vida de los seres humanos. Para eso se produce la capa de ozono. Solamente alrededor del 50% de la luz del sol llega a la parte superior de la atmósfera de la Tierra y continúa realmente hasta la superficie. El calor procedente de la Tierra se está desprendiendo constantemente hacia el espacio exterior a través de la capa de ozono. Quiere decir que en la medida que la capa de ozono, el hueco de la capa de ozono es mucho más grande, eso va a dañar a la piel y va a generar cáncer. Igualmente va a destruir los árboles, los mares, los ríos. Entonces es importante proteger esa capa de ozono, que ya vamos a ver cómo lo vamos a proteger. Aquí vemos como el flujo de energía en la Tierra. Se recibe un tipo de energía que es la energía solar, que se transforma en calor, y otro tipo de energía que se transforma también en frío. O sea, no solamente el calor es energía, el frío también es energía. Por ejemplo, nuestros congeladores, nuestras neveras tienen energía para preservar los alimentos. Y se produce la primera ley de la termodinámica, que concierne en la conservación de energía. Establece que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que se transforma. Se transforma en energía solar a energía calórica. ¿Okay? Entonces, ese proceso lo permite los rayos del sol que caen en la Tierra y van directamente a alimentar a los seres vivos de una u otra forma. La segunda ley termodinámica indica que siempre que la energía se transforma en una forma en otra, parte de ella se convierte en calor de bajo nivel. Siempre tenemos un calor, o sea, incluso cuando hacemos ejercicio, tenemos calor. Eso es energía, no es agotamiento. Cuando una máquina es encendida y dura horas encendida, genera calor, eso es energía. Incluso hasta en el sexo se produce energía y esa es parte de las calorías que se queman, por eso se llama calorías, porque esa energía produce calor. Esa luz solar se convierte o es utilizada para trabajar y genera calor de bajo nivel. Entonces aquí vemos cómo la Tierra recibe ese flujo de energía. Se recibe a través de la energía solar, ¿verdad? Que va a mejorar la calidad de vida en la Tierra, en el agua, mediante la atmósfera, a través de las lluvias, pero también se convierte en nubes, en polvo atmosférico, vapor de agua, cuando la evaporación sube hacia las nubes y se genera lluvia. Eso va directamente a los vegetales verdes. Por esa razón, se plantea que los vegetales verdes es un tipo de energía que genera calidad. Hoy en día, con la pandemia, se recomienda tomar jugo de vegetales verdes o de frutas verdes para mejorar la calidad de vida. Y esa es parte también de esa energía química que se transforma la energía solar en energía química a través de la biosfera y evitando que los rayos solares caigan directamente en la tierra y en la piel de las personas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Sí. Si hablo muy rápido, si estoy hablando muy rápido, me lo dicen, que mi acento es totalmente diferente al de ustedes. ¿Oyeron? Más no el idioma. Aquí vemos también otro flujo de energía en la Tierra. Fíjense cómo los rayos del sol caen en la Tierra en forma de radiación solar. Esa energía es reflejada por la Tierra, es absorbida por la atmósfera y es devuelta a la Tierra. Sin embargo, parte de esa energía es devuelta al espacio, ¿verdad? A través de la troposfera con un alto contenido de anhídrido carbónico y de dióxido de carbono, dióxido de carbono, perdón. Estos son los rayos solares que la atmósfera, a través de la biosfera, protege a los seres vivos. Aquí vemos el flujo de energía en la Tierra, fíjense. Alrededor de un 30% a 35% de la radiación es reflejada por las nubes, por eso es que tenemos que usar bloqueador solar, ¿okay? Tenemos que usar cremas para proteger nuestra piel, a nuestros niños principalmente, a nuestros ancianos, que la piel es muy débil. Océano, la superficie terrestre y las distintas capas de la atmósfera. Esta radiación sale hacia el exterior en forma de evaporación. Luego cae, ¿verdad? Con una radiación de onda corta, visible e infrarroja. El 25% de la radiación es absorbida por la atmósfera y el 45% por la superficie terrestre.
Por lo tanto, la radiación infrarroja de onda larga emitida por la superficie terrestre hacia la atmósfera se evapora en forma de vapor de agua. También entran a la Tierra los rayos gamma y los rayos X, que son rayos de radioactividad, y por supuesto la radiación ultravioleta. Quiere decir que estamos expuestos tanto a radiación de onda corta, ¿verdad? O llamados rayos infrarrojos, radiación gamma, radiación X y radiación ultravioleta. Fíjense todos los rayos que recibimos si no estamos protegidos, principalmente en los países del trópico. En el caso de Ecuador, que la luz solar cae de forma directa, por eso es que siempre tenemos que andar protegidos. Y eso automáticamente va a caer en la capa de ozono, que es la que nos protege. Esta es la capa de ozono, que es la que nos protege de todos esos rayos solares, y la que convierte las moléculas de metano y las moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, esa radiación infrarroja de onda larga es absorbida por el vapor de agua y el dióxido de carbono, que es CO2, y el metano luego es emitida hacia la Tierra. Puede decir que si se daña la capa de ozono, automáticamente se estará dañando la vida de todos los seres vivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta gráfica? No. Okay. Aquí vemos el efecto invernadero. El Sol cae hacia la Tierra, la energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta a 168 vatios por metro cuadrado. La radiación solar pasa a través de la atmósfera libre de obstáculos y se produce, a medida que la Tierra se calienta, se producen los gases de efecto invernadero, producto de las industrias, producto de los sprays, producto de todos los contaminantes. Por lo tanto, una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre, y otra parte de esa radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. Es decir, que un porcentaje lo recibimos la Tierra y otro porcentaje se proyecta nuevamente hacia el espacio. Es decir, que esa superficie, ¿verdad? Gana temperatura y la radiación infrarroja es emitida de nuevo, por lo tanto es convertida en calor, reflejando la emisión de la radiación de la longitud infrarroja. Quiere decir que estamos recibiendo rayos infrarrojos, rayos gamma, rayos ultravioleta, que producen los gases, efecto invernadero, y van calentando los mares, van derritiendo los polos glaciares en el norte y en el sur de la Tierra, y eso va aumentando el nivel de los mares, ¿okay? Pero lamentablemente de agua salada, no de agua dulce. Y eso es lo que llamamos el efecto invernadero. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí vemos también la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida, como lo observan en la gráfica, es una lluvia contaminada, producto de los gases que exhalan las industrias. Hay una contaminación atmosférica. Los escapes de los vehículos y el humo de la fábrica y los centrales térmicos y el fuego pasan a la atmósfera. ¿Okay? Eso se convierte en nubes acidificadas. Esas nubes acidificadas arrojan agua a la tierra, pero sin embargo es un agua contaminada con la humedad atmosférica y en forma de ácido sulfuroso, sulfúrico, ácido nítrico y gas carbónico. Se produce la lluvia ácida, esas nubes son acidificadas, pueden recorrer grandes distancias antes de liberar su contenido. Por supuesto, esas lluvias van a dañar un bosque, daña el follaje desigual y ralo, incapaz de realizar la fotosíntesis. Es decir, que cuando esas lluvias contaminadas caen en los árboles, en los bosques, no permite la flora, no permite que produzcan frutos, pero no solamente se dañan las plantas, también se daña el suelo. Los sistemas radiculares dañados son incapaces de recoger nutrientes y sustentar a los árboles en zona dañada. Se dañan las plantas, se daña el suelo, se dañan los lagos, también se contaminan los ríos y se produce un lago sin vida que poco a poco se va resecando. Estos ácidos alteran el equilibrio de los ecosistemas lacustres y acaba por destruir a todos los organismos que tienen vida allí. Además de ello, también cae en la tierra, cae en las carreteras, en las autopistas, se le llama deposición. Algunas partículas no se mezclan con la humedad, sino que caen en forma de lluvia seca y se genera un proceso dañino denominado deposición. Entonces, fíjense ustedes cómo la lluvia ácida
producto de los gases que emiten las empresas, gases tóxicos que emiten la empresa, luego se evapora y cae en forma de lluvia ácida. Como lo vemos aquí. Aquí tenemos los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno que van a las nubes se recargan, contaminan el agua, esos ácidos que vienen de la lluvia, y luego se forma el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, y se convierte en una lluvia ácida que cae en los bosques, cae en la tierra, y también cae en los ríos y cae en los mares. Fíjense cómo esta figura ha recibido una gran cantidad de agua, pero agua de lluvia ácida, una agua contaminante que poco a poco va dañando no solamente las figuras estas, sino también va dañando los edificios, las casas, daña las plantas, los ríos, los bosques, las tierras agrícolas, entre otros. Por lo tanto, la lluvia ácida es un alto contaminante de producto de las empresas que no tienen filtros en la emisión de gases. ¿Dudas, preguntas? No, no tenemos eso. Ok. Ahora, ¿cuál es el deterioro de la capa de ozono? ¿Cómo se daña la capa de ozono? Dice, la existencia de la capa de ozono es capital para la preservación de la vida en nuestro planeta. Así el ozono forma un escudo protector que impide que los rayos ultravioleta perjudiciales del sol alcancen la faz de la Tierra, dejando por el contrario continuar con su camino hacia la superficie de los rayos ultravioleta benéficos, tales como la luz solar iniciadora del proceso fotosintético en los vegetales, la tierra y el mar. Quiere decir que la capa de ozono protege que los rayos del sol, que los rayos ultravioleta dañen la tierra y el mar. Sí es importante que entre un porcentaje, por ejemplo, un 25%, pero no que entre un 75% o un 100% de esos rayos ultravioleta que son dañinos para el cuerpo humano y para los vegetales, para los animales, para los microorganismos. Si la capa de ozono fuese destruida, el aumento de la radiación ultravioleta desencadenaría una serie catastrófica de reacciones biológicas como el incremento en la frecuencia de las enfermedades infecciosas y principalmente el cáncer de piel. Quiere decir que el cáncer de piel es producto de esa radiación ultravioleta de los rayos solares cuando la persona no nos protegemos o no nos abrigamos o no usamos ningún bloqueador solar. La producción de gases de invernadero evacuados de la superficie de la Tierra por acción principal del hombre que generarán el llamado efecto invernadero, quiere decir que cuando no hay la preservación de esa capa de ozono, el hombre está contaminando, está contribuyendo a ese deterioro de la capa atmosférica. Por lo tanto, tendrá como consecuencia un calentamiento global con cambios regionales de temperatura, altas temperaturas. Por eso muchas veces decimos que hay mucho calor todo el año, porque hay un efecto invernadero. Y los países que eran fríos o aquellos países donde las nevadas eran fuertes y había mucho frío, hoy en día hay mucho calor. Y esto, por supuesto, redundará en una elevación al nivel del mar, como le dije anteriormente, como resultado del deshielo o de otros factores del derretimiento paulatino de las grandes masas del hielo polar, lo cual va aumentando el nivel de agua de los mares y eso es parte de la misma contaminación. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo se deteriora la capa de ozono? Bien, la preocupación por el cuidado de la capa de ozono se inició a comienzos de los años 70, cuando se pensó en la acción perjudicial de los óxidos nitrogenados que se desprende de los aviones supersónicos sobre la capa de ozono. Estos lo destruirían según la ecuación del tipo siguiente. Quiere decir que esos aviones supersónicos, que ustedes ven que esos aviones que dejan una línea de humo, ¿la han visto en el cielo? Sí. Ok. Entonces, eso es lo que se llama óxido nitroso, que reacciona con el ozono dando por resultado óxido nítrico y oxígeno. O sea que esa línea de humo es el óxido nítrico con el oxígeno común. Si bien esto sucede, la injerencia en el problema de ozono es mínima. Quiere decir que esos aviones supersónicos sí dañan la capa de ozono, pero en forma muy mínima, porque no hay muchos aviones supersónicos en el mundo que están transitando por el cielo. Sin embargo, es un daño muy pequeño. En el año 74, los investigadores encontraron los productos químicos sintéticos denominados clorofluorocarbono, o CFC, que era una seria amenaza para la capa de ozono. Estos compuestos, clorofluorocarbonos, comenzaron a fabricarse en los países industrializados con el hemisferio norte a fines de los años 30, cuando se pensaba que no causaba daño. Esos gases intervienen como agentes propulsores de distintas sustancias químicas envasadas en pulverizadores o en aerosolos, que llamamos los spray,
Por ejemplo, el alcohol que se utiliza mucho ahorita en spray, eso daña la capa de ozono. Los desodorantes en spray dañan la capa de ozono. Entonces, si toda la población estamos usando spray, fíjense el daño que está recibiendo la capa de ozono y el hueco cada vez se va abriendo más, lo cual permite que ingresen grandes cantidades de rayos ultravioleta que van dañando la piel del ser humano y van dañando a todos los seres vivos. De esa forma también se daña la capa de ozono a través de los sprays. Se usa también en la fabricación de equipos de refrigeración, aire acondicionado, especialmente el aire acondicionado de los automóviles, son agentes contaminantes. Limpieza de materiales de la industria electrónica, espumas plásticas, la espuma para el cabello, también son agentes contaminantes. Pero estos tipos de ácidos, los clorofluormo, son compuestos muy estables, no son inflables ni tóxicos, así su estabilidad le da una larga vida en la atmósfera, lo que permite su transporte hacia la parte superior en la estratosfera, donde permanece y, por supuesto, impide que la capa de ozono se pueda reconstruir. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se daña la capa de ozono? Bien. Cabe destacar, por otra parte, que existen también otros compuestos sintéticos relacionados a este tipo de agentes que dañan en forma significativa la capa de ozono. Tales son las brominas, formadas por las moléculas de bromo. Estos compuestos se utilizan preferentemente en la fórmula concentrada de extintores de incendios. Los extintores de incendios también dañan la capa de ozono. El bromo, libre de la atmósfera, como el cloro, ataca directamente al ozono desprendiendo óxido de bromo y óxido molecular. Entonces, fíjense, todos los agentes contaminantes que van poco a poco a dañar la capa de ozono. Aquí vemos, ¿verdad? Esta es la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta, ¿verdad? Rayos ultravioleta A, B o C, que son diferentes tipos de rayos ultravioleta. Aquí vemos los polos, el polo norte, cómo la capa de ozono se va abriendo y va dañando, va derritiendo el hielo polar. Y aquí también vemos cómo esa capa de ozono se va deteriorando y por allí se introducen los rayos ultravioletas que van dañando a todos los seres vivos de la Tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo se deteriora la capa de ozono? No, profe. Ok. Ahora, ¿cuáles son los efectos globalizantes de la contaminación? Uno, el efecto invernadero, la emisión de gases tóxicos hacia la atmósfera y cae en forma de lluvia ácida. La misma lluvia ácida que daña bosques, tierras, plantas, incluso al ser humano. Y finalmente, el deterioro de la capa de ozono. Fíjense, aquí están los glaciares derritiéndose, fíjense cómo se va. Entonces, estos son elementos, ¿verdad?, que poco a poco van dañando a la calidad de vida en la Tierra. Aquí vemos un efecto invernadero natural y un calentamiento global producto de la intervención del hombre. En el efecto invernadero, dice, es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases del efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor del sol y se mantienen a temperatura apta para la vida, porque lo reciben principalmente los mares. Ahora, esta energía solar, aquí en la 1, atraviesa la atmósfera, parte de ella es absorbida por la superficie y la otra parte reflejada hacia el universo. Una parte de la radiación reflejada es retenida por los gases de efecto invernadero que se quedan en la troposfera o tropopausa. Aquí entra la energía solar que es reflejada en el mar. Otra parte vuelve al espacio, quiere decir que a nivel del efecto invernadero, siempre y cuando interviene la estratosfera y la troposfera en protección de la Tierra, se produce un efecto invernadero que es propicio para la vida humana a través. Fíjense que aquí no se daña la capa de ozono, ¿no? Porque los mismos mares, a través de la radiación solar, protegen la calidad de vida. Ahora bien, cuando intervienen las fábricas que emiten gases tóxicos al aire, se produce un calentamiento global. Por lo tanto, es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. Cuando las temperaturas suben, se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, gases tóxicos, que se desprenden por actividad del hombre. La tala, la quema, las industrias que emiten gases. Dice, la quema de combustible como el petróleo, por decir algo. La deforestación, la ganadería, incrementa la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, hacia la troposfera. La atmósfera modificada retiene más calor y así se daña el equilibrio natural, aumenta la temperatura en la Tierra y poco a poco va desapareciendo la vida. En conclusión, podemos decir
que el efecto invernadero genera energía de calidad de vida, pero cuando interviene la mano del hombre, se produce un calentamiento global. Fíjense como aquí la Tierra está produciendo calentamiento global, se calientan los mares, se derrite el hielo polar, y eso por supuesto va dañando la calidad de vida. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta gráfica? Ninguna. ¿No? Bien. Entonces, esa contaminación produce vertimiento de agua residual, aquí van las aguas residuales, ¿verdad? Fíjense cómo está esto dañado. Emisiones atmosféricas y residuos sólidos, tales como la basura. Por eso es que en los grandes países desarrollados se clasifica la basura. Ahí, lamentablemente, los nuestros no. Los nuestros no hay clasificación de basura. Bien. Actividad de la clase. 1. Responde a la pregunta del foro colocado en el aula virtual. Cuando ustedes entran al aula virtual, hay una pregunta del foro, deben responderla. Y van a elaborar organizadores gráficos acerca de esta clase, de la clase de hoy. Todavía faltan unas láminas. Entonces, ¿qué es un organizador gráfico? Llamado también red o mapa conceptual. Puede ser un diagrama, un bosquejo o una gráfica en que los estudiantes organicen información usando los organizadores gráficos. Los estudiantes pueden recoger información importante y organizarla adecuadamente de forma gráfica. Entonces, ustedes van a ser organizadores gráficos de la clase esta y de la que vamos a ver ahorita. Dudas, preguntas, y van a responder una pregunta del foro que está... ¿Saben lo que es un foro, verdad? Todos saben lo que es un foro. ¿Sí o no? No, de mi parte no sé. No, listen. No lo. Ok, pongan atención. Un foro es una pregunta acerca de la clase. ¿Ve? Eso es un foro. Al final de la clase les voy a presentar la plataforma y cuál va a ser la pregunta del foro. Pero el foro es una pregunta. Es como si yo los interrogara a ustedes, pero ustedes van a tener un tiempo para poder contestar esa pregunta. Eso es un foro donde todos van a intervenir contestando bien la pregunta que les aparece en la plataforma. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? Gladys, active Profe, su cámara. Dígame, Gladys, active su cámara. Dígame, Rosa. o sea que esa pregunta que dice que ese foro, o sea, le respondemos cuando ya este es el Activada la ¿cómo es? plataforma. Eso, Sí. ya. Ya el lunes está activada. Nuestra próxima Ok. clase es el lunes. ¿A qué hora es el lunes? A las 8, ¿cierto? Nuestra clase es el lunes. Ok. Entonces, ya para el lunes ya debe estar activada. Quizás se la activen en la tarde, pero tiene que estar pendiente de la plataforma. Sin embargo, ya está activa para los docentes. Al final de la clase yo les muestro la plataforma. ¿Vieron? Vamos a ver las Bueno, segundas láminas también de la clase de hoy. Listen, Dígame. lo que pasa es que mi plataforma aún no está habilitada. Yo ya estaba antes ahí en el IRCA, pero me dijeron que me acerque el jueves para habilitarme a mí mi plataforma. Sí, en el caso suyo, como usted es un reingreso, tiene que ir a hablar con el profesor, con el ingeniero Hugo Narváez para que le rehabilite, porque ya sus datos están allí contenidos, pero hay que habilitársela. ¿Oyó? Sí, listen, por eso me dijeron que vaya el jueves para habilitarme de nuevo. Ok, no hay problema. Nicole, no hay problema, yo lo tendré presente, por si acaso usted ingresa tarde, ya yo lo tengo presente. Bien, continuamos. Gracias. Ok. ¿Ve la pantalla? Sí, profe. Ok. Seguimos con los conceptos básicos de naturaleza y medio ambiente. Decimos que el medio ambiente es el entorno centrado en la biodiversidad de especies, donde se incluyen elementos naturales y artificiales, que se relacionan entre sí y pueden verse modificados a partir del comportamiento humano. Es decir, que cuando hay un medio ambiente, hay intervención de la mano del hombre. Conviven seres vivos llamados seres humanos, plantas, bosques, animales, ¿ok? Microorganismos, bacterias. Eso es un medio ambiente. No obstante, existe una clasificación en la que se habla de medio ambiente natural, como aquel entorno conformado por elementos que nacen de manera natural. No hay intervención del hombre, no hay intervención humana. A diferencia
del medio ambiente construido, que es el que comprende modificaciones dadas a la población humana. Quiere decir entonces que podemos definir que en el medio ambiente existen animales, flora y seres humanos vivos, humanos. En cambio, en el medio ambiente natural es espontáneo, como este río que surge, ¿verdad? Con sus caudales, aquí hay vida, vida animal, hay vida vegetal, pero no hay vida humana, aquí no viven humanos. En cambio, fíjense aquí como en el medio ambiente los seres humanos modifican la tierra, el suelo, las plantas, para mejorar su calidad de vida. Aquí ellos están construyendo, por supuesto, están atentando contra esa biodiversidad de plantas y de animales que existen en ese bosque, podemos decirlo así. Entonces, ¿observan la diferencia entre medio ambiente y medio ambiente natural? ¿La observan? Sí, Ok. Entonces podemos definir qué es el medio ambiente. Es el área acondicionada para la vida de diferentes seres vivos, donde se incluyen elementos naturales y sociales, así como también componentes naturales, como lo es el suelo, el agua, el aire, ubicado en un lugar y en un momento específico. ¿Qué elemento conforma el medio ambiente? El ecosistema. Es el conjunto que une los factores bióticos que analizamos recientemente de una región con los factores abióticos por medio del ambiente, creando una comunidad de seres vivos con todos los elementos vitales relacionados entre sí. La subsistencia de las especies puede garantizarse a partir de un comportamiento ecológico, pero siempre protegiendo y permanentemente los recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables. Entonces quiere decir que en un ecosistema conviven factores bióticos, factores abióticos, ¿verdad? Equilibrando ese comportamiento ecológico que genera vida y por supuesto protegiendo permanentemente los recursos naturales renovables y los no renovables. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Sí o no? No. Bien. Entonces, ¿quiénes constituyen de manera completa el medio ambiente? A grandes rasgos, los integrantes propios del medio ambiente son la flora, la fauna, los seres vivos, o los seres humanos, perdón, el agua, el aire, la atmósfera y el espacio exterior. Son los que componen el medio ambiente. Por ejemplo, las aguas tienen diferentes presentaciones, ¿verdad? En diferentes estados físicos, saladas, dulces, continentales, subterráneas. Y es decir, que el agua es el principal elemento vital del medio ambiente. Sin agua no podemos sobrevivir. ¿Por qué? Porque el agua, en diferentes formas y diferentes presentaciones, es indispensable para la vida de todos los seres vivos, siendo el principal elemento que hay que mantener en estado de salubridad máxima para tenerla a disposición durante los próximos años. Se prevé que para el año 2050 el agua va a desaparecer, o sea, no va a haber agua potable. Por esa razón, hoy en día se están desarrollando inversiones en preservar el agua, en negociar el agua. Por eso es que el agua es tan costosa, porque se está agotando el agua, principalmente el agua potable, no el agua de los mares, aunque esa agua se puede desalinizar. Sin embargo, hay que hacer grandes inversiones para desalinizar el agua de los mares. Pero el agua es el principal elemento de vida, el agua es vida, y es el principal elemento del medio ambiente. ¿Cuál es la relación entre los seres vivos y la importancia en el medio ambiente? ¿De qué forma cohabitan estos seres vivos en todas sus expresiones en el medio ambiente? La fauna en todas sus expresiones taxonómicas son parte del ambiente. Cuando hablamos fauna, fíjense, animales pequeños, animales grandes, animales medianos, bacterias, virus, ¿verdad? Son parte de ese medio ambiente. El clima también es un elemento. Como los procesos ecológicos naturales dados en la fotosíntesis, el clima sirve para que se dé la fotosíntesis en las plantas, la purificación natural de las aguas, la regeneración natural de los suelos, hace que sea un equilibrio completo del medio ambiente. Por eso es que es importante preservar principalmente los recursos naturales renovables, pues cada uno de ellos forma parte del entorno y la diversidad. Tienen una función específica a fin de crear un ecosistema apto para todos los seres vivos y las distintas especies que en el planeta habitan. Sin embargo, no se debe dejar de lado la población más numerosa del medio ambiente, que es la especie humana. Lamentablemente, la población más numerosa del medio ambiente somos los humanos,
que dañamos ese sistema ecológico para nuestra calidad de vida. Y los seres humanos desde hace mucho tiempo de la creación han establecido habitándolo y teniéndolo para desarrollarse dentro de él. Quiere decir que los seres humanos construimos selvas de bosques en grandes ciudades, grandes urbes, ¿okay? Que generan calor. Sí, generan energía, pero es un calor que no es tan saludable como el calor de un bosque o aquí cuando vamos a Yaguarcocha, que disfrutamos de la vegetación, de los animales, de la naturaleza. En cambio, en las grandes ciudades no se disfruta tanto así. Entonces, eso nos establece lo importante y la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos de preservar ese medio ambiente, porque es donde vivimos y tierra hay una sola. Por eso es que es importante separar la basura, no contaminar, y vamos a ver por qué. Ahora, fíjense en lo que les acabo de mencionar, cómo influye el ser humano en el medio ambiente. Desafortunadamente, el ser humano ha hecho todo lo posible por alterar el medio que lo rodea a su favor, de su propia especie, trayendo como consecuencia distintas afectaciones a la naturaleza. Aquí vemos estos señores que vienen de una vez a talar el arbolito que está plantando el niño. Fíjense que todos los bosques están talados. Esto es parte de esa deforestación que contamina el ambiente. Aquí vemos las máquinas destruyendo los bosques. Aquí vemos las aguas residuales de las empresas químicas, cómo van directamente al río y está dañando el ecosistema de las aguas. Los daños constantes del ser humano hacia los demás elementos vitales han ido dejando cambios, tanto en el agua, el aire, el suelo, así como residuos orgánicos arrojados a cualquier tipo de superficie. Entonces, si no somos responsables en cuidar el medio ambiente, el ser humano es el más dañino, llegará un momento en que la tierra tiende a desaparecer, se va secando la tierra, se vuelve gris y se va dañando el clima, el aire, los suelos, la tierra, todo lo que nos rodea y lo que nos da vida. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí o no? No, ninguna. Ok. Ahora, ¿cuáles son esos problemas medioambientales que los acabamos de analizar? El cambio climático, producto de los gases tóxicos. Fíjense cómo cambia de este bosque, que está aquí una energía eólica de aire, cómo se transforma en un bosque muerto, producto de los gases tóxicos. La lluvia ácida, fíjense la lluvia ácida, todo, cuando vemos un smog, decimos, ay, parece neblina. No, es contaminación, fíjense la contaminación. El efecto invernadero que va secando poco a poco, desaparecen los árboles y va secando la tierra, los bosques, fíjense cómo los deja todos destruidos. La deforestación también es un problema ambiental. La contaminación, fíjense los suelos como están desprotegidos. Era así y ahora está así, fíjense cómo queda esa contaminación. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante el medio ambiente? Porque es la fuente completa de vida de todas las generaciones de especies existentes. Por medio de ese medio ambiente obtenemos comida, agua, combustible y elementos de materia prima, útiles para la fabricación de objetos que se usan a diario, siendo un medio muy productivo del ser humano. Por ejemplo, de las vacas obtenemos la leche, obtenemos la piel para hacer los zapatos, para hacer los bolsos. Entonces hay que preservarlo. Es el hogar de todos, pero también depende de las acciones del ser humano. Al hacer mal uso de cada uno de los recursos naturales que se encuentra, las consecuencias de los daños se verán en tiempos futuros, poniendo en peligro y con muchas carencias que se evitaría a favor si fuese acciones en favor de un ecosistema. Entonces, al tratarse de ser el entorno en que todos vivimos, la Tierra, se debe brillar efectos que colaboran con la vida de cada una de las especies, garantizando de este modo la continuidad y la longevidad de todo el planeta. Por lo tanto, podemos establecer que el medio ambiente más preservación da como resultado una vida sostenible para todos los seres que cohabitamos la Tierra. De allí la importancia de preservar, cuidar, mantener y vigilar el equilibrio del medio ambiente entre todos los seres vivos que le rodean. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de ese deterioro ambiental? Uno es el transporte. Aquí vemos los buses. ¿Qué emite el bus? Emite smog, emite dióxido de carbono. El smog es una de las consecuencias creadas por la polución vehicular y los hidrocarburos emitidos por los motores. Este tipo de contaminación es una de las causas de los niveles bajos en ozono en la atmósfera. ¿Okay? Entonces, eso va a dañar también la atmósfera, incluso también el ruido, las cornetas de los vehículos, las bocinas, eso también es contaminación ambiental y también daña el medio ambiente.
La construcción, fíjense, las grandes ciudades. Aquí quizás hace muchos siglos habían bosques, había montaña, hoy en día hay grandes ciudades. El calor urbano de las ciudades es una consecuencia directa de la intensa actividad de la construcción que se lleva a cabo. La construcción provoca que las sustancias contaminantes queden atrapadas en las urbes, en las grandes ciudades. Este efecto es causado por la retención de la radiación solar en el concreto y el cemento, porque no hay árboles, no hay naturaleza, lo cual son materiales que conservan calor extremadamente bien. Quiere decir que en la medida que construimos grandes ciudades y talamos árboles y no hay bosques, no hay árboles, por supuesto va a haber más calor porque se genera tanto la energía humana como la energía del concreto, ¿verdad? Y del cemento que generan calor. Igualmente aquí también se genera calor y eso son causas del deterioro ambiental. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Ok. Entonces tenemos los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de azufre, el monóxido de nitrógeno. Y los contaminantes secundarios son el ozono, el peroxiacetilnitrato, los hidrocarburos que emiten los gases de los vehículos, los sulfatos, los nitratos, el ácido sulfúrico y el material particularizado. Principalmente, lo más dañino, por supuesto, son los contaminantes secundarios que intervienen con la mano del hombre. ¿Por qué? Ahora, los contaminantes primarios están en la naturaleza. Ellos están en la naturaleza y ellos no son modificados por el hombre. Pero cuando el hombre interviene, pero sí son modificados. Cuando el hombre interviene y lo modifica, se generan los contaminantes secundarios. ¿Y qué son los contaminantes secundarios? Son aquellos que no son liberados por emisión directa. Quiere decir que estos contaminantes no son liberados por emisión directa, sino por la manipulación del hombre en laboratorios. En cambio, estos sí son producidos por la naturaleza. Existen muchas sustancias de este tipo cuya reacción lleva a la formación de agujeros en la capa de ozono. Las nubes estratosféricas son el principal sitio de reacción de dicho contaminante. ¿Por qué? Porque las nubes se recoge ese vapor de agua, ¿verdad? Entonces, ese vapor de agua que produce la naturaleza, que son los contaminantes primarios, se convierte, cuando se une con los gases tóxicos de las industrias, se convierten, perdón, en contaminantes secundarios. Quiere decir que estos contaminantes primarios que emite la naturaleza, al unirse con los gases tóxicos de las industrias, se convierten en contaminantes secundarios, como lo vemos en la gráfica. Y eso produce las malas prácticas agrícolas. También, fíjense, aquí hay contaminación. Estas malas prácticas agrícolas de quemar los árboles muertos y luego abonar la tierra agrícola también es parte del deterioro ambiental. El incremento de la población, fíjense cómo está esta población aquí, ¿verdad? Eso más que todo es en Asia. O sea, esto va dañando, ¿por qué? Porque estas personas orinan, hacen sus necesidades fisiológicas en estos bosques y eso va dañando también la tierra. La política de uso del suelo, fíjense como aquí están las montañas bien protegidas y aquí está esta montaña que está deforestada, no hay naturaleza, porque quizás ahí hay una mina y es una política de uso no controlada o no planificada. Los vertimientos químicos, fíjense la basura, el agua contaminada producto de las empresas que emiten gases tóxicos. Esos vertimientos químicos. El elevado número de industrias. Dice, la minería libera mucho material tóxico que puede ser clasificado como material particulado respirable, por sus siglas en inglés. Estas partículas, dado su tamaño, pueden ingresar a los pulmones y causar daño al sistema respiratorio. La deforestación ocurre por muchas causas, entre las que se destaca el mal empleo de los recursos forestales, la limpieza de terreno y la madera. Entonces, estas son causas principales también del deterioro ambiental. Como ya lo habíamos visto, la elevada emisión, aquí sobre una N, de gases invernaderos. La mayor razón de la degradación ambiental es el alto número de gases nocivos para los ecosistemas y que son emitidos por la industria de todo tipo. Algunos de esos gases que más daño causan son el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el amoníaco. Junto con otros que son las causas que abren el agujero de la capa de ozono y producen el calentamiento global, como lo vemos aquí. Es decir, que estos tres ácidos, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el amoníaco, también está contenido con los gases que se emiten hacia el aire y se produce un efecto invernadero. Y a nivel de
de los seres vivos, ¿verdad? Se daña la salud humana, la pérdida de la biodiversidad, se amplía el agujero de la capa de ozono y hay un empobrecimiento y pérdidas en la industria del turismo. Bueno, hoy en día hemos visto cómo poco a poco el turismo se ha perdido no solamente por la pandemia, sino también por parte de esa degradación ambiental. Aquí vemos cómo el hielo se erosiona, el suelo se erosiona y fíjense cómo la salud de la población cada día se va debilitando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok. Bien, por el momento ya hemos terminado la clase. Gracias por su atención. Recuerden estudiar. Ahora vamos a ver qué nos trae la plataforma. Rosa Inba, Maribel, ok. Vamos a ver qué nos trae la plataforma. Ok, entonces universidad. Ustedes se van a conseguir en la plataforma, primero con la página general, donde aparece el nombre de la materia, la presentación del docente, la presentación de la planificación de la asignatura y la bibliografía básica y complementaria. Eso lo revisan. Luego la unidad 1, que es la que acabamos de terminar, bueno, una parte, ¿no? La mitad, se llama Ambiente y Naturaleza. Aquí está la carpeta de contenido de estudio. Aquí está el material de estudio. Campaña de integración hombre y naturaleza, el hombre y la naturaleza, el hombre y la naturaleza y la unidad 1. Fíjense que todo está en PDF a excepción de la unidad 1. Aquí también le voy a subir las clases. Aquí afuera le voy a subir las clases. Estas clases las voy a subir. Las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Primero, ¿qué van a hacer? Elabore al menos 3 organizadores gráficos de la clase 1. ¿Cuál es la clase 1? La clase de hoy. Quiere decir que la clase de hoy deben elaborar al menos 3 organizadores gráficos. El foro. ¿Qué opinión le merece lo establecido en el Plan de Desarrollo Anual Nacional Ecuatoriano para preservar el medio ambiente y la naturaleza? Pregunto, ¿cuál es el Plan de Desarrollo Nacional Ecuatoriano? ¿Cómo se llama ese plan? ¿Cómo se llama? No oigo. ¿Cómo se llama ese Plan Nacional de Desarrollo Ecuatoriano Nacional que vence ahorita con el gobierno de Lenin? ¿Cómo se llama? Imba. No sé, Toda profe. Toda una vida eso ah, mismo. El plan toda una vida. toda una vida. Exacto. Ese Plan Nacional 17-21 contiene elementos de preservación del medio y la naturaleza. Recuerden que Ecuador es el único país en el mundo donde la naturaleza es vista como un sujeto y la naturaleza tiene sus derechos, la tierra tiene sus derechos. Entonces, en ese plan nacional, es el gobierno establece cuáles son los derechos de protección de la naturaleza y del medio ambiente, cuáles son los deberes de los ciudadanos para preservar ese medio ambiente. Entonces, van a leer ese material, lo buscan en internet, lo van a leer y emiten su opinión. No es una copia y pega, ojo, no es copia y pega, es su opinión personal, que es lo que establece ese plan para preservar la naturaleza ecuatoriana. ¿Ok? Ese es el primer foro. Ya después habrán otros foros y otros talleres y otras actividades. Bien, ahora vamos a ver qué es un foro, para darle respuesta a muchos de ustedes. Vamos a ver qué es un foro. Bien.
Dice, el módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Por eso ustedes van a tener un tiempo no muy prolongado para contestar esa pregunta. Ya hoy la pueden hacer, la responder y luego la suben. Hay varios tipos de foros para elegir. El caso nuestro va a ser un foro pregunta-respuesta. Como el foro estándar, donde cualquier persona puede iniciar una discusión en cualquier momento, un foro en el que cada alumno puede iniciar una discusión o un foro de preguntas. El nuestro es pregunta y respuesta, en que los estudiantes, aquí, en que los estudiantes primero deben participar antes de poder ver los mensajes de los demás estudiantes. Es decir, usted primero responde y luego ve los mensajes de los demás estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. Imágenes adjuntas se muestran en el mensaje del foro. Entonces ustedes van a darle respuesta a esa pregunta, van a emitir una opinión luego de que lean el plan Toda una Vida en lo que se refiere a preservación de la naturaleza y el medio ambiente en el Ecuador. ¿Cuál es la importancia de los foros? Un espacio social para que los estudiantes se conozcan, para los avisos del curso, para discutir el contenido del curso, para continuar con una línea de cuestión planteada, para discusiones sobre el profesional del curso, una ayuda para tutores y estudiantes, actividades complementarias. Esta es una actividad complementaria a través de la lluvia de ideas que ustedes van a responder. ¿Dudas, preguntas con lo que es un foro? ¿No hay dudas? No, profe. ¿Sí o no? Ya nos Ok. quedó claro, Liz. Ok, entonces ustedes van a leer ese material, que lo buscan en internet, el plan Toda una Vida, leen lo que se refiere a la preservación del medio ambiente y de la naturaleza en el Ecuador, es una interpretación, y allí lo depositan. No es copia y pega, sino que van a responder esa pregunta. Vamos a ver para cuándo está abierta ese foro. Vamos a ver. Ya el foro está abierto desde el 21 de abril y se cierra el 26. Vamos a cerrarlo el 27. El 27 a las 4 de la tarde. Quiere decir que el martes se cierra, pero ya está abierto. Quiere decir que ustedes cuando entren el lunes a la plataforma lo contestan. O sea que ya ahorita ustedes pueden hacer, o lo que pueden hacer es, lo hacen en Word, lo cambia a PDF y luego lo suben cuando se autorice la plataforma. Igualmente, estos tres organizadores gráficos, al menos tres, de la clase de hoy, de todas las láminas que vimos en la clase de hoy. Yo les voy a enviar por el grupo WhatsApp las láminas de la clase de hoy, para que puedan este fin de semana hacer esa actividad y la guarden en una carpeta. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No. Ok, entonces, fíjense, Sí, en la sección de información está el... ahí hay dos foros, ¿no es cierto? Porque Sí, esa abajo también es dice, mi pregunta. Dígame, no entendí. Nos muestra dos foros, dicen, y tenemos que contestar los dos o solo el uno. No, por hoy, primero este se lo abro después. En la clase del lunes le abro este. En la clase del viernes le abro este y así poco a poco voy abriendo. ¿Ok? Pero ahorita van a hacer estas dos actividades, esta y esta, por el momento, este fin de semana. Ahora, Dice, fíjense, aquí están las Ya, Liz, ¿Ah? no los te diré. los organizadores gráficos no le entendí muy bien. ¿Solo hay que realizarlos y mantenerlos en la carpeta o también hay que subirlos? No, también hay que subirlo en la plataforma, hay que subirlo en PDF. Ah, ya. Hace 3 mapas conceptuales, ¿verdad? 3 de toda la clase de hoy, ¿bien? Y lo hace en PowerPoint, pero lo convierte en PDF y lo sube a esta sección. Aquí, lo sube aquí. Entendido, gracias. Ajá, fíjense que aquí le dice aquí, suba la actividad individual en PDF. Un organizador gráfico, también conocido como una red o mapa conceptual, puede ser un diagrama, un bosquejo, una gráfica, que los estudiantes organizan información usando organizadores gráficos. Los estudiantes pueden corregir y recoger información importante y organizarla adecuadamente en forma gráfica. Esta se apertura el 27. El 27, vamos a verla el 26, que es el lunes. Y se cierra el 28 de abril. Esta se cierra el 28 de abril. Entonces, el lunes les voy a abrir estas otras actividades. Otro foro,
¿Cómo incide la ecología en el binomio ser vivo ambiente? Un taller, identifique nuevas variables que mejoran el medio ambiente y la naturaleza. No las que vimos en clase, sino una nueva variable que ustedes investiguen. Y la evaluación es la práctica. Proponga y desarrolle compromisos que mejoren su entorno local referente al ambiente y la naturaleza. Donde ustedes viven, ustedes van a establecer compromisos para mejorar la calidad de vida de la flora, la fauna y los seres vivos y los humanos donde ustedes viven, cerca donde ustedes viven. Entonces, estas actividades tienen nota cualitativa y esta tiene nota cuantitativa. Quiere decir que para yo poder lograr un 10 aquí en evaluación, yo debo subir todas estas actividades y elaborarlas bien. Si no las elaboro, por supuesto, es 0.1 en la evaluación. Y si no las subo antes de la fecha de caducación, ya sé que me están evaluando sobre 7 puntos. ¿Oyeron? Correcto. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Ok, vamos a cerrar aquí entonces. Vamos a cerrar. Bien, entonces esa es la asignatura. Si no hay duda, no hay preguntas, entonces vayan haciendo, ahorita les envío por el grupo de WhatsApp las láminas para que vayan trabajando y más tarde les subo la clase, que es decir que cuando ustedes entren a la plataforma, allí van a ver la clase que estamos grabando y el material también lo van a revisar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Feliz fin de semana, cuídense mucho, no salgan, aprovechen el fin de semana encerraditos en casa para hacer esta actividad. Cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen saber por el grupo, ¿ok? Entonces, hasta luego, fue un placer, muchísimo gusto en haberlos conocido, ¿ok? Y nos vemos entonces el lunes a las 8 de la mañana por este mismo medio. Evelyn, Gladys, Gracias. Rosa, Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Daniel, Karina, Gabriela, muchísimas gracias. ¿Todos colocaron la palabra presente en el chat? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bien, muchísimas gracias, feliz fin de semana, fue un placer. Hasta luego. Lunes, Hasta gracias. luego, profe. Ok. Hasta luego.